La ruta de la ilmenita olmeca. El proyecto de investigación El Sur de Veracruz, desde una perspectiva de larga duración, inició hace un par de años. Surgió del interés por conocer las formas y los medios que los pobladores del Sotavento han utilizado para comunicarse con sus vecinos y con sitios distantes en el transcurso de su historia. Hasta la conquista, esto es, antes de la introducción de la rueda y de animales de tiro, el hombre estaba reducido a su propia tracción para transportar productos, ideas o armas. Pero en las tierras bajas inundables del Golfo, la laboriosidad y resistencia de los pobladores tuvo además el concurso de una amplia e intrincada hidrografía, la cual supieron aprovechar a plenitud para establecer sorprendentes lazos e interrelaciones con los diferentes grupos y regiones de la antigua Mesoamérica. En un ensayo anterior presentamos las rutas de aprovisionamiento de basalto volcánico, que en cantidades masivas se requirieron para la edificación arquitectónica y ceremonial de los majestuosos centros de San Lorenzo y La Venta. Ahora nos centramos en describir y divulgar la ruta de aprovisionamiento de un material muy diferente, pero altamente apreciado y requerido por los olmecas, la ilmenita. Alrededor del año 1200 AC, Mesoamérica se encontraba poblada por diversos y numerosos grupos humanos asentados desde el Istmo Centroamericano hasta el altiplano del México Central. Estos grupos, con diferentes grados de desarrollo y complejidad social, se encontraban, sin embargo, vinculados por complejas redes de relaciones, de intercambios materiales y culturales. De todos ellos se empezó a descollar con ímpetu el centro de San Lorenzo Tenochtitlán, asiento original de lo que se conoce como civilización olmeca y que estaba destinado a ejercer su impronta en el desarrollo general de Mesoamérica en su conjunto. El desarrollo que los olmecas de San Lorenzo alcanzaron fue de tal magnitud que aún ahora, después de medio siglo de minuciosas investigaciones de un amplio grupo de especialistas, no solo continúa deslumbrando por sus portentosas obras, sino que también nos presenta una gran cantidad de interrogantes y claves interpretativas que se encuentran lejos de ser resueltas. El sitio elegido por los olmecas para erigir y desplegar sus logros fue la vera del río Coatzacoalcos, en un lugar privilegiado por los recursos disponibles en términos de sustentabilidad y estratégicamente situado para permitirles el control de una densa red de comunicaciones fluviales que entroncaba con rutas hacia lejanas regiones mesoamericanas. La sociedad que construyeron en el transcurso de los siguientes 500 años se caracterizó, entre otras cosas, por la generación de un cuantioso excedente, por la creación de un complejo sistema ideológico, por la realización de imponentes obras de carácter público-religioso, por la asombrosa capacidad para abastecerse de una gran cantidad de materiales exógenos y por la influencia que ejercieron en todas las sociedades que les fueron contemporáneas, a pesar de la distancia que les separaba. Aún está vigente el debate acerca de qué tipo de sociedad fue capaz de conseguir la disciplina y especialización laborales requeridas para llevar a término las titánicas tareas de ubicación, colecta, transporte y manufactura de la lapidaria monumental olmeca, o bien para construir una meseta artificial que requirió millones de metros cúbicos de tierra. Los arqueólogos discuten si fue un cacicazgo complejo, un estado o incluso un imperio, pero es evidente que solo una sociedad claramente jerarquizada, organizada y especializada
pudo acometer los retos de construir el majestuoso centro ceremonial. Entre la variedad de materiales exógenos que los olmecas de San Lorenzo requirieron, se encuentra la ilmenita. A diferencia de insumos como la obsidiana, el jade o el basalto, la interrogante acerca de este peculiar producto es la que se refiere a la función que se le asignó, a su uso. El problema de explicar su traslado a gran distancia no se presenta debido a que pudo transportarse a la medida de la carga humana. Lo difícil de entender es cuál fue su utilización y el porqué de la predilección que los olmecas tuvieron por él, al grado de buscarlo y conseguirlo a centenas de kilómetros del centro rector. La ilmenita es uno de los varios materiales que se encuentran en los yacimientos de mineral de hierro. En específico es titanato de hierro. Su nombre deriva de las montañas Ilme, en Rusia, en donde se han encontrado grandes yacimientos. Es un mineral que se encuentra en las rocas metamórficas y en las rocas básicas ígneas. Su color va del negro al gris oscuro. Se presenta en forma de cristales, normalmente tabulares, delgados y romboédricos. La mayoría de la ilmenita aparece recubierta de sedimentos, por ejemplo, arena. En las playas suelen encontrarse partículas muy pequeñas de este material, que posee propiedades débilmente magnéticas. Este mineral se encuentra frecuentemente asociado a otros con composición similar, pero con muy diferentes características, como la magnetita y la hematita. La ilmenita encontrada en San Lorenzo está en su totalidad compuesta por cubos multiperforados, pequeñas piezas de color grisáceo oscuro, cuyas medidas promedio son de 2 por 3 por 1.5 centímetros y un peso que varía de 9 a 125 gramos. Se encontraron piezas sin impurezas y otras con inclusiones blancas, rosadas y azules, lo que repercute en la resistencia del material. Estos artefactos presentan en la superficie más amplia la primera perforación cónica de aproximadamente 10 a 15 milímetros que traspasa la pieza en cada cara lateral. Existe otra menor que llega hasta la perforación inicial. Así, solo 3 lados fueron perforados. Los cantos de los cubos no son uniformes y tienen huella de desgaste lineal en forma de mecedora, por lo que la pieza no presenta paredes rectas en todos los casos, sino curvas, que en ocasiones le dan una forma casi triangular. El instrumento que se usó para perforarlas fue de punta cónica y posiblemente la horadación se produjo con un arco a través de aplicar fricción en un sentido rotativo. Al final de la década de los años 60 del pasado siglo, los arqueólogos Coe y Diel se encontraban excavando el monumento o cabeza monumental 17 en el corazón de la zona de San Lorenzo, cuando encontraron 7 pequeñas piezas en forma de cubos y de un material más pesado que una piedra común. Presentaban además perforaciones cónicas en 3 de sus lados. Los estudiosos las relacionaron con el diseño del tocado de la cabeza monumental adyacente y consideraron que pudieron ser adornos a guisa de cota o casco que probablemente también usaban los pobladores, y no solo los dignatarios representados en los monolitos colosales. Entre los años 1991 y 1992, el equipo científico comandado por la arqueóloga de la UNAM, Ann Cyphers, en exploraciones sistemáticas del área A4 de la meseta y haciendo uso de magnetómetros, descubrió 3 depósitos de cubos multiperforados, el mayor de ellos con 4 toneladas, el segundo con 2, pero con piezas fragmentadas, y el tercero conteniendo 154 kilos de piezas completas.
El sitio se encuentra en la pendiente que baja a las tierras bajas inundables próximas al río Tatagapa. En esta área se han encontrado asimismo entierros múltiples y evidencia suficiente de talleres en los cuales se reciclaban monumentos pétreos, en forma de platos de diferentes dimensiones. Era, por tanto, un área de trabajos especializada y separada de los lugares domésticos. También se descubrió otro depósito en la vecina Loma del Zapote, centro secundario que ha sido asociado a un nodo de transporte fluvial, embarcadero y puerta de entrada a la meseta. Loma del Zapote es en realidad un conjunto de colinas que se extiende desde la meseta y que ha sido escenario de hallazgos significativos, en especial los denominados gemelos y los jaguares delicadamente esculpidos encontrados en la elevación de la Susul. Entre los especialistas hay consenso de que esta zona, además de tener una fuerte actividad fluvial, fue asiento de talleres especializados en la manufactura de insumos de importación. Estos descubrimientos de cubos multiperforados, a pesar de haber llamado la atención de los especialistas, no condujeron a una cabal explicación de su presencia. Diversas investigaciones han encontrado cubos similares en vestigios domésticos en la zona cercana a San Lorenzo, en el sitio de las Limas, en las estribaciones de la Sierra de los Tuxtla e incluso en Tres Zapotes, pero aislados y en muy pequeñas cantidades. Hay también una colección particular en Coatzacoalcos de 300 piezas y de origen indeterminado. Lo novedoso e inexplicable es haberlos encontrado en grandes cantidades y concentrados en fosas específicas. Al iniciar el año 2015, se produjo un nuevo hallazgo en las inmediaciones de Loma del Zapote. Llegó a oídos de funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia que un pastor religioso tenía en su poder materiales arqueológicos. Al ser requerido para entregarlos a la custodia correspondiente, el religioso proporcionó la siguiente versión. Hace 2 décadas, mientras construía los cimientos de su templo, encontró un depósito de cubos de ilmenita. Optó por extraerlos del lugar para continuar la construcción y volverlos a enterrar en lo que hoy es el huerto de su vivienda. Al paso del tiempo, entre los vecinos, corrió la voz de que ese enterramiento jalaba el rayo, es decir, que producía en ocasiones fenómenos de carácter electromagnético, por lo que se divulgó su existencia. La colina en que se construyó el templo se encuentra adyacente a la Susul, separada de este solo por una cañada en la que existe un venero de agua dulce. La disposición de este depósito se encuentra entonces en una especie de corredor que va desde Loma del Zapote hasta el área A4 de la meseta en donde se habían encontrado los anteriores depósitos de cubos de ilmenita. El lote recientemente descubierto consta de 5.400 cubos de diferente tamaño, la mayoría de ellos completos y aproximadamente un 5% fracturados. Se advierte diferente composición en una parte de ellos, que presentan un color ocre y un menor peso. En una muestra seleccionada por el arqueólogo Alfredo Delgado, se advierten imperfecciones en el perforado, tanto en su simetría como en el acabado. Los problemas que se presentan a los estudiosos para indagar acerca del intercambio, comercio y aprovisionamiento de los insumos requeridos por los olmecas del Centro Rector de San Lorenzo para la edificación de su gran centro ceremonial son de diversa índole, de acuerdo al material específico de que se trate. En el caso de los gigantescos bloques y columnas de basalto, el problema central reside en entender las técnicas de colecta, traslado y manufactura, ya que la función utilitaria o ceremonial a la que fueron delicados resulta evidente. Elementos arquitectónicos, escultóricos
o de molienda de alimentos. Las importaciones de obsidiana de muy diversas fuentes, desde Guatemala, el Pico de Orizaba o los valles hidalguenses, nos remite a entender la predilección por cada una de las diversas clases de obsidiana, ya que su utilización como instrumentos de raspado, corte, punción e incisión fue la misma que en el resto de las culturas mesoamericanas en las que la obsidiana es omnipresente. Su transporte desde fuentes lejanas no requirió de monumentales tareas, ya que pudo realizarse a la medida de la carga humana. Por lo que respecta al jade, elemento ceremonial de primer orden y evidentemente asociado a los conceptos de estatus, poder y preeminencia social, también pudo ser transportado en pequeños bloques, desde la única fuente conocida en Mesoamérica, el Valle de Motagua, en Guatemala, para ser trabajado con asombrosa maestría por los artistas de San Lorenzo. El problema que nos presenta entender las importaciones de ilmenita es de otro orden. Abastecerse de las casi 10 toneladas de material que se han encontrado en el transcurso de los 500 años que duró el apogeo civilizatorio del centro rector de San Lorenzo no representa un problema de carga o de volumen. Sin embargo, lo que sí resulta verdaderamente problemático es entender la función específica a que eran dedicados los cubos multiperforados. Al respecto, se han elaborado diversas hipótesis. La original de Coe y Diel, que eran piezas de adorno para la cabeza, replicando las que presentan algunas de las cabezas pétreas monumentales. Empero, una cota o casco compuesto de estos cubos resultaría muy pesada, además de que en ese caso no se requerirían las multiperforaciones cónicas. Lo mismo puede argumentarse frente a quienes postulan que eran piezas de collares, tal como se presentan algunos cubos expuestos en el Museo Nacional de Antropología. Se ha sostenido que eran contrapesos para redes de pesca. En contra de ello, algunos experimentos realizados por el arqueólogo Alfredo Delgado demuestran que los hilos o cuerdas se cortan por la fricción de los agudos bordes interiores de las perforaciones cónicas. También se ha propuesto que eran pequeños martillos, amuletos, unidades monetarias o contrapesos de equilibrio para lanzas o dardos. La debilidad de estas hipótesis reside en el porqué de la forma de su perforación y sobre todo en el hecho de que los hallazgos hayan sido de miles de piezas en un solo lugar y no dispersas a todo lo largo de la meseta. La arqueóloga Ana Di Castro sostiene que eran utilizados para producir fuego por fricción, pero la misma interrogante permanece: ¿por qué concentrarían tales artefactos en depósitos masivos? Un musicólogo plantea que eran aerófonos o silbatos intrabucales utilizados en ceremonias especiales, pero la incógnita de su concentración en miles de piezas persiste, además de que para la fabricación de silbatos se pudieron haber utilizado otros materiales, tales como barro, hueso o piedras areniscas de carácter local. Algunos son de dimensiones que difícilmente pueden caber en la cavidad bucal. Es tal la perplejidad que en los académicos produce la presencia de miles de cubos de ilmenita en los depósitos de San Lorenzo, que incluso los especialistas evaden la explicación de su uso específico, o bien se refieren a él de manera por demás breve. Ann Cyphers sostiene que sus hallazgos son densas concentraciones donde se tiraron los artefactos ya gastados, posiblemente tiraderos donde se amontonaban en pozos los implementos de ilmenita descartados, lo que es debatible ya que los artefactos fracturados, tal vez por el uso, se encontraron en una fosa menor que los hallados completos. También afirma que estos se usaban como parte de taladros, posiblemente de arco, sumamente eficientes. Si los arqueólogos no pueden descifrar el uso de los multicitados cubos, los integrantes de este proyecto tampoco podemos echarnos esa tarea a cuesta. En el trabajo sobre las rutas del basalto, no entramos en la discusión de las no resueltas interrogantes acerca de las tecnologías para su traslado y manufactura.
En este ensayo dejaremos abierto el tema de la función y uso de las piezas de ilmenita para centrarnos en su fuente de procedencia y en las rutas que ese material siguió para arribar a la meseta de San Lorenzo. Alrededor del 1200 AC, el núcleo civilizatorio de San Lorenzo descollaba ya a plenitud como el centro con el mayor desarrollo de sus contemporáneos y había establecido avenidas y senderos hacia todos los confines de Mesoamérica, lo que le permitió acrecentar no solo su comercio, sino también consolidar sus influencias culturales. Hacia el norte, en los confines de su complejo fluvial, había establecido sólidas rutas de comunicación que cruzaban la Sierra Madre hacia la Mixteca y el Valle Central de Oaxaca, o bien trepaban hacia el Altiplano Central, asegurando el abasto de obsidiana de diversas clases y otros productos que requerían con avidez. Sin embargo, resalta la intensidad y permanencia de sus interrelaciones hacia lo que hoy es Chiapas, territorio que durante más de medio milenio se convirtió en el más vinculado al desarrollo del centro olmeca rector. En palabras de Gareth Lowe, los olmecas nucleares de las épocas temprana y media tenían en Chiapas sus mejores y abundantes fuentes adicionales de cacao, maíz, algodón, textiles, frutas, calabazas, jícaras, pescado seco, camarones, plumas preciosas, algunos minerales y pigmentos, inciensos, ámbar, otras materias primas y quizá esposas, esclavos y guerreros. A ello habría que añadir el tránsito de productos como el jade y la obsidiana guatemaltecos. Pero la comunicación entre Chiapas y la costa del Golfo dio inicio varios siglos antes, en los tiempos preolmecas, fase en la que los grupos mocayas de la costa chiapaneca ejercieron notable influencia en los grupos que luego evolucionaron al desarrollo civilizatorio de los olmecas de San Lorenzo. Las vías de comunicación han sido siempre de doble sentido y de acuerdo a los tiempos del desarrollo desigual de las sociedades, el énfasis o hegemonía de los intercambios cambia entre emisores y receptores. Para los inicios del formativo temprano, San Lorenzo impuso los ritmos y formas de la interrelación. De acuerdo a las evidencias aportadas por un nutrido grupo de arqueólogos como Clark, Lee, Lowe, Navarrete, Agrinier y otros, es posible reconstruir la secuela e itinerarios de la influencia económica, política y cultural que los olmecas ejercieron sobre buena parte del territorio chiapaneco. El estudio de los asentamientos, monumentos y en especial la comparación de los tipos cerámicos proporcionan evidencias del pleno dominio olmeca en el formativo temprano y medio y una gradual disminución de él, con surgimiento de autonomías locales y estilos propios alrededor del formativo tardío. Los estudiosos han ubicado y estudiado por lo menos 23 asentamientos en Chiapas de diferente magnitud e importancia estratégica. La región del Soconusco, que se extiende al sur a lo largo de la zona del Pacífico, desde Pijijiapan y hacia el interior de la costa sur de Guatemala, fue la más importante para las comunidades tempranas olmecas. La ciudad arqueológica de Izapa, localizada en el pie de monte del Soconusco, en las faldas del monte Tacaná, fue el más importante centro regional olmeca, en la costa. Además de contar con llanuras aluviales bien arraigadas, lagunas y ricos recursos en los estuarios, el Soconusco cuenta también con exuberantes zonas en las laderas de las montañas. Las estribaciones de la Sierra Madre tienen uno de los regímenes de lluvias más altos de México y Centroamérica, y siempre han sido particularmente productoras de cacao, históricamente su principal producto de comercio. La importancia del sector de Mazatán en la costa baja del Soconusco fue primordial para la expansión y control de olmecas. Además del factor ecológico, el sociopolítico, ya que existía una extensa población preolmeca establecida en reinos y pueblos mocayas perfectamente organizados. También el factor estratégico, ya que su posición era crucial a lo largo de la ruta principal del abastecimiento de la obsidiana de alta calidad en los altos de Guatemala y el jade proveniente del Valle de Motagua. Se encuentra demostrado
que el canal costero y el sistema de comunicación lacustre, que se encuentra de Guatemala hasta Arriaga, y el istmo de Tehuantepec, atravesando todo Chiapas, funcionaba a plenitud como una avenida central de la cual, para el año 1100, partían caminos interiores que permitieron que los habitantes de distintos lugares de la antigua región de Mazatán cambiaran por completo sus estilos locales y patrones de asentamiento. Su escultura y figurillas indicaban ahora una verdadera entidad política olmeca. En la actualidad se debate intensamente en torno a las características que tuvo la influencia olmeca en las regiones aledañas. Las posiciones pueden reducirse a tres: emulación, migración y sumisión. Con respecto a la primera, mucho se ha argumentado en que, dados un mayor desarrollo social y sofisticación ideológica, los olmecas fueron imitados por doquiera que sus comerciantes abrían líneas de interacción con sus vecinos. Una versión extrema de esta sería pensar en una especie de misiones culturales que irradiaban la técnica, el conocimiento y la iconografía del poder más avanzado. La segunda posición sostiene que grupos metropolitanos olmecas migraron para establecerse y fusionarse con grupos distantes, o que grupos de otras regiones se establecieron en las inmediaciones de San Lorenzo y transmitieron su influencia a sus lugares de origen. La tercera, no descartable a pesar de carecer de evidencias, sostiene que lo que se llevó a cabo fue una expansión por conquista y subsecuente dominación cultural. Probablemente las posiciones no son excluyentes y resulten ciertas de acuerdo al lugar y a temporalidad. Ahí donde encontraron élites consolidadas y poblaciones organizadas, pudieron realizarse pactos mutuamente beneficiosos y llevarse a cabo interacciones duraderas, tal vez por medio de alianzas matrimoniales que fusionaban linajes y pretendidas filiaciones míticas. Ahí donde había áreas despobladas, pero también recursos requeridos, pudo enviarse a colonizadores para su explotación. Y ahí en donde se requería controlar puntos estratégicos de la circulación de productos, pero había poblaciones renuentes, quizá se usó el recurso de la fuerza. En este ensayo, enfocamos nuestra atención en una región chiapaneca sujeta a la órbita de los intereses olmecas metropolitanos, y en la que se ha demostrado la presencia de talleres dedicados a la elaboración de los cubos multiperforados de ilmenita, el valle de Cintalapa, Jiquipilas, localizado en la Depresión Central, y en donde se encuentra un sitio arqueológico denominado Mirador Plumajillo. El sitio fue estudiado por personal de la New World Archaeological Foundation en los primeros años de la década de los 70 del siglo pasado. Es pequeño comparativamente con sus contemporáneos, abarca 6 hectáreas y contiene vestigios de 2 docenas de montículos. Se ha datado una ocupación para los años 1100 y 900 AC. El arqueólogo Pierre Agrinier estudió la cerámica encontrada y concluye que es asombrosamente parecida a la que en esas fechas prevalecían en San Lorenzo, pero sin encontrar antecedentes de estilos propios o evolución gradual de las técnicas y motivos. Por ello, sostiene la hipótesis de que el sitio fue fundado por pobladores provenientes del área metropolitana olmeca, apoyándose además en la constatación de que para la época la Depresión Central de Chiapas presentaba escaso poblamiento. Sostiene que desde San Lorenzo fue enviado un pequeño grupo de buscadores de metal y mineros con el fin de establecer un centro permanente de procuración de materia prima, mineral de ilmenita. El sitio se estableció en ambas márgenes del río Soyatenco, correspondiendo al mirador las áreas domésticas y administrativas, y a Plumajillo, el área de trabajo artesanal. En este último punto, Agrinier realizó un pozo de prueba de 2 metros por lado y a escasos 20 centímetros de profundidad encontró más de 2000 fragmentos de ilmenita en bruto, múltiples fragmentos de cubos en proceso de elaboración y algunos cubos multiperforados completos. En sus exploraciones también encontró varios yacimientos de material de hierro.
el más cercano denominado El Blanco, a 3 kilómetros de distancia, en el cual no encontró ni fragmentos ni artefactos. Agrinier concluye: la abundancia de material de ilmenita, tanto en el pozo de prueba como en la superficie, así como piezas del material de ilmenita en varias fases de elaboración, desde la materia prima, pasando por todas las etapas de fabricación hasta la obtención de piezas completas de cubos pulidos y multiperforados, constata la presencia de un taller de procesamiento de dicho material. En la actualidad, el propietario del sitio, conocido como Rancho San Ricardo, ha juntado una pequeña colección de objetos arqueológicos que encontró mientras realizaba labores agrícolas en el terreno. Esta consiste de algunas piezas de jade de diferente coloración, figurillas, tiestos, vasos y cabecitas, pero también diversas piezas de ilmenita en bruto. Al parecer, en toda la extensión del valle de Cintalapa y Jiquipilas, es profusa la presencia de yacimientos de mineral de hierro. El mismo Agrinier, en investigaciones posteriores por la zona, reporta la presencia de cubos de ilmenita en otros lugares cercanos a Mirador, sugiriendo la especialización regional en la manufactura de los artefactos. Para llegar a Mirador desde Acayucan, en la cercanía del antiguo San Lorenzo, se toma la carretera a Villahermosa y se dobla en la autopista a Tuxtla, para en la caseta de Ocosocuautla virar con rumbo a Jiquipilas y luego tomar una brecha adyacente al río Soyatenco, con un recorrido de 380 kilómetros. Pero ¿cuáles eran las rutas de la antigüedad que permitieron que la ilmenita obtenida y procesada en este sitio llegara al centro metropolitano olmeca? Agrinier hace una propuesta de los itinerarios que comunicaban a Mirador con el centro rector y también de las rutas que lo comunicaban con el Soconusco. Partiendo de San Lorenzo, la ruta que propone a la Depresión Central y al Soconusco seguiría los valles de los ríos Coachapa, Nanchital y Desengaño, trazando el último su cabecera a solamente 7 kilómetros del río La Venta. Desde este punto, una brecha todavía en uso, sostiene el autor, se dirige al valle de Jiquipilas y a los sitios de Mirador, Plumajillo, a la orilla del río Soyatenco, a una distancia de 195 kilómetros de San Lorenzo. De acuerdo a los cálculos del arqueólogo, esto representa una caminata de 48 horas a un promedio de 4 kilómetros por hora. La microrregión del Mirador se convirtió así en una puerta por la que entraban personas y mercancías procedentes de la capital olmeca, y salían las contribuciones en especie requeridas para el configuración de los caminos y avenidas que vincularon a Chiapas con el Golfo. Esa parte de la Depresión Central se convirtió en un nodo comercial importante. Era el punto intermedio entre la meseta olmeca y los apreciados productos del Soconusco, y más al sur de Guatemala. Así, Mirador Plumajillo cumplió una doble función, la de minar, procesar y enviar cubos de ilmenita a la zona rectora, y la de ser punto de interconexión y tránsito de todas las otras mercancías que iban o venían a San Lorenzo. En dirección a la costa, cruzando la difícil Sierra Madre de Chiapas, se accedía a Tzuzuculi, hoy ciudad de Tonalá, punto de interconexión con ruta costera que desde tiempos anteriores a los olmecas funcionaba comunicando al istmo de Tehuantepec con las lejanas costas de Centroamérica. El embarcadero de Tzuzuculi fue Cabeza de Toro, y ahí se realizaba el transbordo por canoa de mercancías provenientes o destinadas al Soconusco. Al decir de Navarrete, la ruta de comunicación costeña atravesaba canales tanto artificiales, desmontando las ciénegas, como naturales, por los estuarios, lagos, desembocaduras al mar y entradas de ríos que descienden de la Sierra Madre de Chiapas y desembocan al Océano Pacífico. El mismo arqueólogo calcula
que en un viaje en combinación terrestre y acuática, desde Cabeza de Toro a la zona del Soconusco, podía durar entre 10 y 12 días. Desde Tzuzuculi, en una vía alterna a la del trabajoso cruce de la sierra, para acceder a los ríos Soyatenco y La Venta, pudo haberse seguido el curso costero hasta Laguna de Zope, en el complejo lagunar de la costa del Istmo de Tehuantepec. Desde ahí cruzar la sierra con rumbo a San Juan Huichicobi y descender hacia las tierras bajas del Golfo junto con los afluentes que forman al San Juan y el Coatzacoalcos. Hubo además otras rutas tierra adentro que comunicaban al Soconusco con la microrregión de Mirador Plumajillo, desde la zona de Mazatán con rumbo a La Unión, Motocintla y Acalá para llegar a Chiapa de Corzo, Piedra Parada y Miramar. También desde Simojovel y Pichucalco para llegar a San Isidro, punto localizado ya a la vera del río La Venta y muy cercano a Mirador y Miramar. A lo largo de estas rutas se desarrollaron pequeñas y grandes comunidades, tanto para la subsistencia local como para la atención de los viajeros. Probablemente también se establecieron lugares sagrados en los caminos más transitados. No sabemos con certeza las características del intenso intercambio sostenido en el formativo medio y temprano entre el centro rector de San Lorenzo y el territorio chiapaneco. De acuerdo al lugar y al tiempo, pudieron predominar elementos de un comercio libre, control del mismo por élites locales, imposición de tributo e incluso rasgos de esclavismo y sujeción. Lo cierto es que la interrelación fue intensa y se prolongó por varios siglos. De los productos orgánicos intercambiados no ha quedado rastro alguno. Solo se tienen a la mano las evidencias cerámicas y lapidarias que constatan fuera de toda duda la extendida olmequización de Chiapas y la importancia que la región tuvo en los aprovisionamientos de San Lorenzo. El seguir y describir la ruta del mineral de ilmenita nos permite vislumbrar la complejidad de esa larga interrelación histórica, a la vez que comprender con mayor precisión las monumentales tareas de organización y transporte que los olmecas tuvieron que realizar para erigir la que fue primera civilización mesoamericana.